Hola, bueno, en este video quiero mostrarles entonces cuál es el método que yo utilizo para reducir el tamaño de los modelos basándonos pues en el PDF de dicho modelo. Em, Hay técnicas que permiten hacerlo, o bueno, la técnica de la impresora directamente permite hacerlo. Permítanme les muestro. Este es un modelo pues de uno de los dinosaurios y desde acá podríamos simplemente cambiar el tamaño en escalar, podríamos ponerle escala personalizada, sí, vamos a suponer que al 60%, pero entonces el inconveniente es que tenemos acá mucha área desperdiciada en el papel y pues no es la idea. Entonces para ello vamos a utilizar el método que yo, o bueno, la idea es explicarles el método que yo utilizo, que pues de cierta manera nos ayuda también a optimizar el papel. Pues cerramos por acá. Y abramos entonces Photoshop. La idea es que el método que yo utilizo está basado en Photoshop o cualquier editor de imágenes lo puede hacer desde que abra PDF. Y para el caso de este video vamos a tocar tres puntos que me parecen muy importantes. El primero de ellos es calcular el factor o porcentaje de escala, es decir, en cuánto vamos a reducir el modelo, en qué factor o en qué porcentaje. La reducción, que sería simplemente aplicar a través de la herramienta de transformación libre de Photoshop un porcentaje de escala al modelo y reorganización de las partes. En el caso de que eh, sea necesario optimizar papel, o bueno, esta técnica es utilizada para ello, entonces vamos a recortar las partes y organizarlas por hoja. Entonces, en eso consisten los tres puntos a tratar aquí en el video. Vamos a iniciar entonces con el primer punto, calcular el factor o porcentaje de escala. Vamos a abrir un nuevo documento aquí, un nuevo lienzo. Vamos a suponer entonces que nuestro modelo tiene, no sé, por ejemplo los dinos o el modelo del dino que vamos a trabajar es más o menos de 20 centímetros. Entonces tendríamos acá que 20 centímetros es el 100%. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es qué porcentaje serían, no sé, 7 centímetros, por ejemplo. En este caso, entonces, el tamaño inicial, el tamaño real del modelo es este, ¿cierto? Es decir, el 100% va a medir 20 centímetros y nuestro interés es dejarlo en 7 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar la x de esta ecuación, que es una regla de 3 simple, entonces sería simplemente x es igual a 7 centímetros por 100 sobre 20 centímetros. Entonces aquí x va a ser igual a 700 sobre 20 y eso nos va a arrojar 35%. ¿Sí? Sencillito, regla de 3 simple, y aquí ya hemos entonces encontrado cuál es el factor de escala que vamos a aplicar al modelo que vamos a trabajar hoy, o en la conversión pues de 20 centímetros a 7 centímetros. Entonces, bueno, vamos a abrir el modelo. En este caso va a ser este archivo. Entonces aquí Photoshop nos permite abrir todas las páginas de ese PDF o páginas seleccionadas. En este caso vamos a abrirlas todas, ¿cierto? Entonces simplemente con control vamos a seleccionar o con shift, tal como lo haríamos normalmente. Listo, entonces ahí ya, a ver, bueno, no abrió completamente, no abrieron todas, creo que faltó seleccionar una. Vamos a abrirlo nuevamente.
Entonces Shift 3. Aquí en este caso nos dan unas opciones de selección. En este caso a mí me gusta seleccionar el rectángulo de diseño, que es tal cual el espacio, digamos que el lienzo que se abre en Photoshop es tal cual el tamaño que tiene en el archivo, en el PDF. ¿Sí? Entonces vamos a abrirlo, esperar. Este proceso puede ser demorado dependiendo pues de la máquina que cada quien tenga. Listo, ahí creo que ya están todas las tres partes. Entonces aquí podemos ver el nombre o en el título pues del lienzo. Y 1 de 3, perdón, sí. A ver, permítanme. Sí, entonces aquí está la parte 3, 2 y 1, tal cual. Entonces, bueno, en este caso ya tenemos aquí las tres hojas del PDF que necesitamos modificar. Vamos a abrir un archivo nuevo del tamaño del papel que vayamos a utilizar para la impresión. En este caso yo utilizo siempre carta. Ustedes pueden modificarlo acá, desde acá, papel internacional. Y aquí vamos a encontrar pues, los formatos A4, A3 y demás. En este caso el carta es un tamaño de papel estadounidense según esta información. Vamos a seleccionar acá la resolución, procurar que siempre esté en 300 ppp o píxeles por pulgada para que no vayamos a perder o pues no vaya a pixelizarse tanto la imagen. Entonces, una vez hayamos hecho, seleccionado pues el tamaño del papel, abrimos entonces ahora sí el lienzo y listo. Entonces esto aquí vamos a ver dónde vamos a trabajar. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos copiar, o sea, seleccionar acá, manteniendo la capa seleccionada acá, copiar y copiar con control C, normal, pegar acá, control V, y aquí ya vemos que se nos genera una nueva capa con la información que hemos copiado. Entonces aquí podemos cerrarlo para no tener como confusiones luego. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo, control C, control V, cerramos nuevamente por acá, pues cerramos esto y ya nos queda solo la tercera parte. Entonces lo mismo, control C, control V y listo. Entonces cerramos acá. Listo, entonces, ¿qué tenemos ahora en el documento del cual pues vamos a trabajar? Tenemos entonces las tres hojas del cual está compuesto el PDF de nuestro modelo, pero por capas, ¿sí? Entonces, si dejamos de visualizar las capas, pues allí van apareciendo las demás. Entonces, bueno, tenemos entonces ahora las tres capas aquí en un mismo documento y es hora entonces de aplicar el proceso de escalado, que es supremamente sencillo, simplemente utilizar, como les decía, la herramienta de transformación libre y esa herramienta pues simplemente la podemos traer con el atajo control T y ahí vemos que se delimita entonces lo que tenemos allí en la capa. Entonces simplemente vamos a aplicar escala. Aquí nos da el tamaño, ancho y alto, ¿cierto? Están al 100%. En este caso pues vamos a, de acuerdo con el ejercicio, ponerlo al 35% y seleccionamos acá entonces esta cadenita que es lo que hace es mantener la proporción, es decir, va a aplicar el mismo porcentaje a, a las dos dimensiones, ancho y alto. Listo. Ya la tenemos acá. Podemos irla organizando. Damos Enter entonces cuando ya hayamos hecho los cambios pertinentes. Y listo. Entonces vamos a hacer lo mismo para las otras capas. Control T. Bueno, aquí es importante.
visualizamos a ver, cuando aplicamos control T, debemos tener en cuenta que tenemos que seleccionar la capa a la cual vamos a aplicar. Si no, pues vamos a tener allí inconvenientes. Entonces, con Escape, volvemos, seleccionamos ahora sí la capa a la cual le vamos a aplicar la escala. Entonces, tenemos allí ya seleccionado lo mismo. Aplicamos entonces 35% a las dos dimensiones, damos Enter para aplicar. Y arrastramos. Nos queda entonces la última capa. Entonces ya saben, seleccionar la capa, control T. 35%. Enter. Y listo. Entonces aquí ya tenemos la reducción. Es supremamente sencillo. Ahora, en archivos que sean mucho más grandes, o si el porcentaje, por ejemplo, es diferente, ya la cosa podría complicarse un poquito porque viene el tercer punto que les mostraba inicialmente, que es la reorganización de piezas o de partes del modelo. En este caso, debemos tener en cuenta también la distribución de qué, de el área de impresión que utiliza nuestra impresora. En mi caso, por ejemplo, mi impresora imprime a partir de los 5 milímetros en el borde izquierdo, imprime hasta 8, perdón, 5 milímetros a partir de la izquierda y hasta 8 milímetros en el margen derecho. En la parte superior son 5 milímetros también, o a partir de los 5 milímetros y hasta 1.6 centímetros o 16 milímetros desde el borde inferior. En ese caso, cuando vayamos a distribuir, si es el caso, en este caso no aplica porque pues, todas las piezas caben en una sola hoja y ya. Entonces, lo único que restaría en este caso sería exportar en PDF. Entonces, simplemente acá podemos organizar un poco mejor las piezas o distribuirlas. Tener en cuenta que Photoshop trabaja con capas y cada capa es independiente, ¿sí? Podemos mover capas a la vez, seleccionándolas todas y moviéndolas, o moviendo cada una por aparte, seleccionando pues, la capa. Entonces, listo. En este caso, por ejemplo, del ejercicio sencillo, todo, pues de este modelo, todo cabe en una sola hoja, no tenemos que reubicar partes ni nada. Entonces simplemente le daríamos como, pues guardaríamos como PDF. Vamos acá, seleccionamos Photoshop PDF, ponemos cualquier título. Entonces, no sé, Dino al 35%, por ejemplo. Y guardamos. Entonces, cuando vayamos a guardar, entonces nos sale acá una advertencia. Lo que nos muestra o lo que nos dice es que debemos seleccionar aquí unas opciones para el guardado de ese PDF. ¿Sí? Entonces, lo que nos atañe aquí para nosotros hacer nuestro papercraft simplemente es exportarlo en PDF normalito. Aquí nos da la opción de conservar capacidades de edición de Photoshop. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos guardar las capas o no, los elementos que tenemos allí en las capas. En este caso podemos decirle que no. Vamos a ir aquí a compresión, no disminuir resolución para que no vayamos a perder calidad de imagen o que se nos vaya a pixelar en el resultado o en el PDF final
compresión zip para que sea un archivo no tan pesado. Entonces, tal cual como viene ahí casi, simplemente lo único que debemos de seleccionar es conservar capacidades de edición de Photoshop. Es lo único que vamos a variar. Guardamos PDF y listo. Entonces, si vamos y buscamos nuestro archivo, ¿dónde quedó? A ver, a ver, a ver. Creo que está acá. Ahora podemos ir acá. Archivo, guardar como. Y podemos ver la ruta. No volumen tutorial. Listo. Aquí está, perdón. No lo veía. Entonces aquí tenemos Dino al 35%. Simplemente pues ya ahí vemos el PDF tal cual. ¿Cierto? Entonces ya desde aquí podemos simplemente imprimir sin ninguna escala y listo. Tenemos tal cual. Formato carta normal. Listo. Entonces eso cuando no tenemos la necesidad de reubicar partes. Ahora, si tenemos la necesidad de reubicar partes para optimizar papel, vamos a ver si podemos hacer un ejercicio aquí. Vamos a abrir de nuevo el modelo. Entonces lo mismo, lo que vamos a hacer ahorita es hacer un ejercicio eh, ¿con qué? Con un porcentaje diferente para ver la, digamos, opción de reacomodar las piezas para el PDF. Entonces en este caso lo mismo que ya vimos, copiamos cada una de las partes o cada una de las hojas que se nos abren del PDF aquí en Photoshop y pegamos a el formato donde vamos a trabajar. Listo, entonces aquí ya tenemos las tres piezas. Vamos a suponer entonces para el caso de este ejercicio que vamos a aplicar un porcentaje de escala del 75%, por ejemplo. Entonces, seleccionamos entonces las capas y aplicamos entonces 75% ancho y largo, ¿cierto? Listo. Recuerden siempre ancho y alto para que no vaya a perderse la relación de aspecto de la parte y no vaya a quedar pues estirado. Listo, entonces allí ya tenemos las tres partes, si se dan cuenta. Entonces, bueno, vamos a trabajar de la siguiente manera. Esto, a ver, aquí está una parte, aquí está la otra. Listo, entonces vamos a ver la reacomodación de partes. En este caso, pues la primera hoja
la vamos a dejar, o la primera capa la vamos a dejar quietica, o bueno, en este caso la primera hoja sería esta. Podemos ponerla arriba, entonces listo. Si se dan cuenta aquí, si yo muevo la capa 2, va a empezar a ocultarse detrás de la capa 1. ¿Por qué? Porque jerárquicamente la capa 1 está sobre la capa 2. Entonces en Photoshop así se trabajan pues las capas. La capa superior es la que se ve o la que se muestra sobre las capas inferiores. En este caso, por ejemplo, yo quiero mover esto acá, pero vamos a tener dificultades, ¿cierto? Porque la capa 2 no nos deja visualizar, perdón, la capa 1 nos deja visualizar parte de la capa 2. Entonces lo que podemos hacer es utilizar acá la herramienta borrador. Sobre la capa 1, es decir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la capa 2, ¿cierto? Pero si visualizamos la capa 1, se va a superponer y no nos va a mostrar pues esta parte acá del modelo. Lo que podemos hacer es con la herramienta borrador sobre la capa 1, quitar el pedacito que no nos deja ver, ¿cierto? En este caso, como es un fondo blanco, no hay problema. Y listo, en este caso solucionamos muy fácil. Ahora, la capa 3. Aquí podríamos rotar las partes o podríamos recortarlas y superponerlas. Entonces ya les muestro cómo. Ahora, lo que les decía entonces del área de impresión de nuestra, o pues en la que trabaja nuestra impresora, es importante porque si nosotros superamos ese margen de nuestra impresora, pues vamos a tener dificultades cuando mandemos a imprimir. Va a quedar cortado y demás. Entonces, para mi caso, yo hice un ejercicio para determinar cuál es el área de impresión de mi impresora. Y el ejercicio es este test de impresión, que simplemente es una T o una franja negra a lo ancho y a lo largo, o a lo alto pues de la hoja, y la guardé en PDF y mandé a imprimir, ¿cierto? Entonces, con eso pude determinar que para mi impresora, voy a hacer un zoom acá, entonces para mi impresora, el área de impresión empieza a los 5 milímetros. En este caso, si se dan cuenta arriba, las reglas de Photoshop me muestran o están puestas en milímetros, ¿cierto? Entonces, simplemente vamos a trazar una guía a los 5 milímetros para determinar cuál es el área de impresión que yo puedo utilizar en el papel. Esto es un formato carta, pero hay una limitante por la impresora. Cada impresora tiene su área de impresión como tal. En este caso hacia abajo voy a dejarlo también en 5, que es con lo que trabaja mi impresora. En la parte derecha son 8 milímetros, esto da más o menos acá 6. Entonces sería más o menos por acá. Entonces es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros. Y en la parte inferior serían entonces 1.6 centímetros o 16 milímetros. Entonces, damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces,
Lo que está entonces en este momento encerradito ahí en la hoja es el área de impresión, ¿cierto? Si yo mando a imprimir tal cual como está, voy a tener la dificultad de que acá se me va a cortar. Voy a acercarlo un poco para que se aprecie mejor. Acá se me va a cortar esta parte y acá también. Por ejemplo, si lo mandara a imprimir en este momento. Entonces la idea es organizar las piezas para que quepan dentro de esta área, que para mi impresora es el área de impresión, y no tener inconvenientes. Entonces, pues aquí es simplemente trabajar con las capas, organizarlas. Vamos a ver, por ejemplo, en la capa 2, podemos subirla un poco más. Y entonces podemos, como ya lo hicimos en la vez anterior, utilizar la herramienta borrador para borrar entonces la parte de la capa 1 que no me deja ver la parte de la capa 2. ¿Listo? Entonces, si pusiéramos un fondo diferente, por ejemplo, vamos a ponerlo de color negro. Esta capa de fondo o la que acabo de modificar es la capa de fondo, siempre va a estar ahí. La podemos eliminar, aparece inicialmente como con candado, doble clic y ya con eso podemos editarla. Entonces listo, vamos a seleccionar negro y vamos a aplicarle entonces con la herramienta pote de pintura o bote de pintura el fondo. Entonces lo que vemos, si seleccionamos solo la capa 1 o dejamos pues visualizar la capa 1 solamente, lo que vemos es entonces la capa 1 con lo que hemos borrado para poder observar lo que queda de la capa 2 o lo que nos está ocultando de la capa 2. Listo. Entonces, bueno, vamos a crear una copia y vamos a utilizar blanco. Listo. Entonces, ahora trabajemos con la capa 3. Como les decía, pues la idea de este método de organizar las piezas es tratar al máximo de optimizar el papel. Entonces aquí nos vamos a ir con otra herramienta. Aquí podríamos mover esta capa hacia arriba, pero pues vamos a tener conflicto porque ya aquí no podemos borrar, porque estaríamos borrando parte de la capa 1, que no es el caso. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta de recorte para quitar cada una de las piezas y reacomodarlas en la medida de lo posible allí en el área que tenemos. Podemos utilizar la herramienta de lazo o podemos utilizar la herramienta de lazo poligonal. Para este caso yo recomiendo utilizar la herramienta de lazo poligonal porque es mucho más fácil. Entonces vamos a hacer un zoom acá. Lo podemos hacer con la ruedita del ratón y presionando la tecla Alt. En este caso el lazo lo que va a hacer es lo que vamos a hacer, mejor dicho, con la herramienta lazo es rodear a punta de líneas la herramienta que queremos, perdón, el área que queremos recortar. La idea es acercarnos lo que más se pueda al borde para no desperdiciar pues área. Entonces en este caso cuando utilizamos la herramienta lazo poligonal, cuando ya vayamos a cerrar el área de selección aparece un circulito ahí, no sé si lo alcanzan a ver, ahí está, damos clic y ya ahí se nos selecciona entonces el área que hemos seleccionado, vale la redundancia, se nos muestra pues con líneas punteadas, entonces ahí simplemente podemos
cortar con control X, normal, y pegamos. Ahí se nos genera una nueva capa, ¿cierto? Entonces, como nuestra idea en este caso, por ejemplo, es reorganizar esta pieza que ya está sola porque la hemos recortado. Entonces lo que podemos hacer es, recuerden, las capas funcionan en orden jerárquico, entonces yo voy a visualizar lo que esté arriba. Entonces acá con la herramienta transformación libre podemos rotar de tal manera que la pieza pues nos encaje en el área donde vamos a ponerla y damos enter y ahí ya hemos reubicado esa pieza. Vamos a hacer lo mismo para las demás. Entonces, por ejemplo, vamos a recortar esta pieza. De nuevo, acercamos para que sea más fácil. Y lo más cerquita al borde que se pueda. Bueno, en este caso, si necesitamos desplazarnos hacia arriba o hacia abajo, cuando estemos utilizando la herramienta de lazo poligonal, simplemente vamos a presionar la barra espaciadora. Por ejemplo, en este caso, se nos aparece la manito ahí, suelto la barra, la presiono y arrastramos. Lo mismo, aquí vemos el circulito del cierre ya de la selección. Control X, Control V. Entonces ahí tenemos de nuevo, pues ahí tenemos en otra capa ya la parte que vamos a reorganizar o reubicar mejor. Ahí está. Entonces con la capa seleccionada vamos a arrastrarla. Lo mismo, recuerden, ahí no vemos la parte porque hay una capa por encima de ella que no me la deja ver, entonces simplemente arrastramos hacia arriba para poderla ver. Y pues en este caso, a ver, yo puedo correr un poco más esta pieza, a ver. Pues podemos correrla un poquito hacia arriba. Y ya con eso entonces liberamos espacio para poder trabajar con esto. Listo, entonces acerquemos para darnos cuenta si efectivamente no tenemos allí ningún problema. Perfecto, no se nos sale. Para trabajar mejor con Photoshop podemos nombrar cada una de las capas y así no tener que estar quitando la vista para saber a qué corresponde cada capa. Entonces, bueno, seguimos aquí en la capa 3. Yo creo que podemos utilizar este espacio para meter esta pieza. Entonces, capa 3, cortamos, pegamos, nueva capa, pasamos entonces la capa hacia arriba para poderla visualizar. Listo. Ahí nos cabe, perfecto. Vamos a rotarla a ver si nos queda mejor. Entonces, control T. A ver, está seleccionada esta. ¿Sí?
Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Podemos ponerla así o podemos simplemente dejarla como estaba inicialmente. Tener en cuenta que cuando estemos rotando no vayamos a mover esto así, porque si movemos esto así, se nos reescala la parte, y si se nos reescala la parte, ya no nos va a cuadrar. Entonces, en el caso de que por accidente hayamos movido la parte o hayamos reescalado, simplemente damos escape y vuelve a su estado inicial. Entonces yo voy a rotarla para acomodarla mejor. Y vamos entonces, aquí se me tapó un pedacito, pues vamos con la herramienta borrador a eliminar. Y listo, ahí ya tenemos entonces reacomodada la parte. Vamos a ver la otra. Perdón, se movió. Control Z. Recuerden, siempre seleccionar la capa sobre la cual vayamos a trabajar. Entonces aquí vamos a recortar la pieza de abajo. Bueno, en el proceso, cuando estén desarrollando su proceso pues, de recorte y demás, tal vez van a surgir dudas con el manejo de Photoshop y demás. Entonces la idea es que me comenten si tienen alguna duda y pues vamos aclarando. Les decía, recordar siempre cuando estemos haciendo este recorte que la línea que estamos trazando con la herramienta lazo poligonal de preferencia siempre esté muy pegadita a la pieza para desperdiciar la menos cantidad de área posible. Entonces, herramienta transformación libre, vamos a buscarlo por acá, a ver si es posible ponerlo. Bueno, ahí es como ir jugando Tetris, mirando a ver que todo calce o que quede bien. Aquí se me está escondiendo un poquito, a ver qué parte es. Bueno, vamos entonces, aquí veo que se me quedó oculto un pedacito. Esa capa es la capa 7, que les decía. Bueno, esto es esto. Entonces sobre eso vamos a utilizar la herramienta borrador porque me está ocultando aquí un pedacito. Listo, ya. Quisiera como correr un poco más esta capa, esta parte. Entonces, bueno, vamos a aplicar esta, es la cuarta. Sí. Simplemente la podemos subir un poco más.
Aquí podemos jugar entonces como deseemos para organizar las piezas. Esta la quiero. Vamos a quitarle este 12 de acá. Simplemente lo seleccionamos. Cortamos y lo pegamos. Podemos dejarlo acá, por ejemplo. ¿Cierto? Y aquí ya tenemos más área con la cual trabajar. Aquí podemos aplicar lo mismo, por ejemplo, pero con la herramienta lazo para el número de parte. Entonces, bueno, estas dos capas hacen parte de la misma pieza si nos damos cuenta, por ejemplo, con lo que acabamos de hacer. Podemos fusionarlas en una sola con control E, seleccionamos las dos capas, control E, y ya queda fusionada en una sola para poderla mover. Listo, hasta el momento entonces vamos bien, nos quedan dos piezas de la capa 3 por reubicar. Entonces, veamos. Listo. Recortemos la parte 10. Entonces aquí nada más es cuestión de reubicar ahora sí las partes. A ver. Entonces, bueno, aquí vemos que hay mucha más área. Vamos a utilizar entonces, aquí por ejemplo, yo quiero rotar esta pieza, ¿cierto? Pero si yo la selecciono, o mejor dicho, si le aplico la herramienta transformación libre, se dan cuenta que el área es muy extensa. Eso es debido a que hay información de píxeles. Vamos a, para que me entiendan un poco, vamos a deshabilitar la vista de todas. Ahora, primero tenemos que... En este caso, vamos a poner el fondo negro y vamos a traer la capa 3. Por eso es que se me mostraba toda completa, porque hay todavía información de esa capa que está ahí. Simplemente podemos utilizar entonces el borrador para eliminarlo.
con mucho cuidado de no ir a quitar pues parte de la pieza. Perdón, aquí me equivoqué. Otra vez. Solo por partes. Podríamos utilizar la herramienta de lazo, por ejemplo, también. Listo, entonces volvamos a mostrar todo. Y la pieza entonces de la capa 3. Aquí está, podemos darle control T y ya vemos que disminuyó el área. Vamos a ver si así nos va mejor. Ahí es donde les decía, entonces escape para volver. Control T. Listo, entonces aquí vamos a quitar ese 10 también que nos está estorbando de la capa superior. Y quedaría listo entonces. Vamos a verlo. A ver. Podemos entonces, para saber cuál es el área que necesitamos quitar, visualicemos la capa primero, es la capa 10, entonces a partir de la 9 vamos a quitar la visualización. Listo, entonces lo que necesitamos quitar acá es el 10, vamos a seleccionar entonces control X, perdón, seleccionando siempre la capa, control X, control B, arrastramos para que dentro de la pieza. Listo, herramienta borrador para que no se nos vaya a la línea. Y volvemos entonces a visualizar todas las capas. Listo. Entonces allí ya tenemos el ejemplo de la reubicación de partes para aprovechar la mayor cantidad de área de papel. En este caso voy a hacer una correccióncilla por acá que acabo de darme cuenta. Está acá. Acá esta parte de la capa 10 se me está superponiendo a la parte 11. Entonces simplemente borrador sobre la capa 10, perdón. Listo. Ahora sí. Entonces tenemos allí ya reubicación de partes. Bueno, aquí habría que reubicar un poquito esta parte. Está, creo que se está saliendo un poquito del margen y es posible que vayamos a tener problemas allí. Entonces, listo. Borramos aquí un poco. Y ya. Ahora sí, ahí tenemos entonces las partes. En este ejercicio de ejemplo fueron simplemente utilizamos escala del 75% para tener que reubicar partes, porque pues es importante, me parece que es importante eso para que puedan hacer un aprovechamiento del papel. Y listo, tenemos allí entonces esto, nada más nos resta entonces es exportar en PDF el resultado, perdón, guardar como. Seleccionamos entonces PDF, ahí está seleccionado. Y Dino entonces al 75%, por ejemplo. Guardamos, lo mismo, entonces nos van a salir las opciones allí, seleccionamos esta, la de compresión está tal cual la habíamos dejado,
y ya se nos guarda. Entonces, si vamos a la carpeta, aquí lo tenemos, viene el 75% y ahí está. ¿Sí? Verificamos que todo esté en orden, que no hayan quedado piezas superpuestas, que todas las líneas se vean. Y damos entonces control P sin escala. Y allí estaría entonces listo para imprimir nuestro archivo. Y eso sería todo. Espero que les sirva de ayuda el video. Ya saben, si tienen algún inconveniente, si tienen alguna consulta, me avisan. Trate de ser un poquito muy específico en esta parte de la reubicación de partes, que es lo más complicadito, digamos, entre comillas, porque puede ser dispendioso. Pero es un proceso sencillo, muy fácil. Si tienen preguntas, por favor, me consultan y las vamos resolviendo.